Mi nombre es Tomás Villalobos y durante 14 años he trabajado como velador nocturno en el Mercado Municipal San Rafael, ubicado en el corazón de Querétaro, México. He custodiado estas instalaciones a través de sismos, inundaciones, intentos de robo y toda clase de situaciones que ustedes puedan imaginar. He visto a vendedores llegar a las 3 de la mañana para preparar sus mercancías, he presenciado peleas entre comerciantes, he encontrado personas en situación de calle buscando refugio en los pasillos. Pensaba que después de tantos años nada podría sorprenderme en este lugar. Me equivocaba completamente. Lo que voy a contarles es la razón por la cual ahora trabajo en un estacionamiento público bajo el sol, porque hay cosas que ocurren en ese mercado después de las 2 de la mañana que han destruido mi capacidad de volver a caminar por esos pasillos en la oscuridad. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado como guardia de seguridad o velador nocturno. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. El Mercado Municipal San Rafael es una estructura de 2 pisos construida en los años 70. Alberga 238 puestos comerciales que venden desde frutas y verduras hasta ropa, electrónicos, comida preparada y artículos religiosos. El edificio está hecho de concreto con techos altos de lámina corrugada y cuenta con iluminación fluorescente que nunca ha sido completamente renovada, por lo que algunos sectores quedan en penumbra incluso cuando todas las luces están encendidas. Los pasillos principales miden 3 metros de ancho, pero los secundarios apenas alcanzan el 1,5 metros. Cada puesto tiene una cortina metálica o de madera que los comerciantes bajan al cerrar, y la mayoría coloca candados industriales que pesan casi 1 kilo. Mi trabajo consistía en realizar rondas cada 45 minutos por los 3 circuitos del mercado: planta baja este, planta baja oeste y planta alta completa. Llevaba conmigo una linterna de largo alcance, un radio de comunicación conectado con la caseta de vigilancia externa, un reloj checador mecánico que debía marcar en 6 puntos estratégicos para demostrar que había completado el recorrido, y mi celular personal por si necesitaba llamar a las autoridades. La temperatura interior del mercado por las noches desciende considerablemente porque el sistema de ventilación permanece apagado, y en invierno puedo asegurarles que hace más frío adentro que afuera. El olor es una mezcla particular de concreto húmedo, metal oxidado, frutas en descomposición de los contenedores de basura y ese aroma indefinible que tienen los lugares cerrados donde transitan miles de personas diariamente. Durante mis primeros años en el puesto, lo más preocupante que enfrenté fueron 3 intentos de robo por parte de personas que habían logrado colarse antes del cierre y se ocultaban entre las estanterías esperando la noche. Después de eso, implementamos un protocolo de revisión exhaustiva antes del cierre oficial a las 8 de la noche. También tuve que lidiar con goteras importantes que inundaban secciones completas durante la temporada de lluvias, y en 2 ocasiones encontré animales atrapados. Una vez fue un perro callejero grande que había entrado persiguiendo comida, y otra vez una familia de mapaches que había construido un nido en el área de bodegas del 2º piso. Situaciones complicadas, sin duda, pero dentro de los parámetros de lo que uno espera en este tipo de trabajo. La primera señal de que algo no encajaba en los patrones habituales ocurrió aproximadamente 6 meses antes del incidente principal. Era una madrugada de septiembre, alrededor de las 2:15 de la mañana, cuando realizaba mi tercera ronda de la noche por la planta baja este. Esta sección alberga principalmente puestos de carnes, pescados, abarrotes y semillas. Todos los comerciantes en esta área son extremadamente cuidadosos con sus cierres porque manejan mercancía valiosa y perecedera. Mientras caminaba por el pasillo central, proyectando mi linterna hacia ambos lados, para verificar que todas las cortinas metálicas estuvieran aseguradas, escuché un sonido metálico distintivo. No fue un simple crujido estructural de esos
que todos los edificios viejos producen. Fue el sonido específico de una cortina metálica siendo levantada unos centímetros y luego dejada caer nuevamente. Me detuve de inmediato y enfoqué mi linterna hacia el sector de donde provenía el ruido. Eran los puestos del 120 al 130, todos ellos con las cortinas completamente bajadas y aseguradas. Esperé en silencio absoluto durante 2 minutos completos, controlando mi respiración para escuchar cualquier movimiento. Nada. Pensé que quizás algún candado había cedido ligeramente por su propio peso. Algo que ocasionalmente sucede con los cierres viejos. Me acerqué y revisé cada puesto uno por uno, verificando los candados, probando la tensión de las cortinas metálicas, buscando cualquier signo de manipulación. Todo estaba exactamente como debía estar. Incluso tomé fotografías con mi celular de cada candado para tener registro, aunque en ese momento no sabía exactamente por qué lo hacía. Simplemente algo en mi instinto me indicaba que debía documentar aquella situación. Continué mi ronda sin mayores incidentes y marqué todos mis puntos de control sin problema. Al regresar a la pequeña oficina que usaba como base, un cuarto de 3 por 3 metros con un escritorio metálico, una silla, un archivero y un calentador eléctrico, revisé las fotografías que había tomado. Los candados mostraban signos de desgaste normales, pero ninguno presentaba marcas de forzamiento o manipulación reciente. Anoté el incidente en mi bitácora de turno como ruido metálico sin origen identificado, sector planta baja este, todos los cierres verificados y seguros. Lo firmé y lo fechado como requería el protocolo. En ese momento, lo clasifiqué como un evento menor sin mayor relevancia. Pero 3 noches después, exactamente a las 2:18 de la mañana, según el registro de mi reloj checador, volví a escuchar el mismo sonido. Esta vez, estaba en la planta baja oeste, en el sector de ropa y telas. Nuevamente, el inconfundible ruido de una cortina metálica siendo movida. Y nuevamente, cuando llegué al lugar, todo estaba perfectamente cerrado y asegurado. Esta vez no estaba solo. Uno de los comerciantes, el señor Baltasar Campos, dueño del puesto 182, había olvidado unos documentos importantes y había regresado con autorización especial para recogerlos. Él también escuchó el sonido. «Don Tomás, ¿qué fue eso?», me preguntó con evidente preocupación mientras guardaba sus papeles en una carpeta de plástico. «No lo sé, señor Campos. Es la segunda vez que lo escucho esta semana. Pero cada vez que reviso todo está en orden», le respondí mientras iluminaba sistemáticamente cada puesto del sector. «Probablemente sea la estructura del edificio. Ya sabe, este mercado tiene más de 50 años. Los edificios viejos hacen ruidos extraños», dijo él, pero noté que apresuraba sus movimientos y se marchaba rápidamente. Yo quería creer eso. Los edificios antiguos efectivamente producen sonidos por expansión y contracción térmica, asentamiento de materiales, vibraciones de tuberías. Pero había algo en la cualidad específica de ese sonido que me perturbaba. No era un crujido ambiguo, era exactamente el sonido que produce una cortina metálica al ser movida. Un sonido que había escuchado miles de veces durante mis años en ese puesto, cuando los comerciantes llegan temprano en la mañana y abren sus locales. Durante las siguientes semanas, el fenómeno se intensificó gradualmente. No solo era un sonido aislado. Empecé a escuchar lo que parecían pasos amortiguados en el segundo piso cuando yo estaba en el primero. Pero al subir inmediatamente las escaleras, el segundo piso estaba completamente vacío y silencioso. En una ocasión, mientras realizaba mi ronda de las 3:30 de la mañana, escuché voces. No eran voces claras con palabras distinguibles, sino más bien un murmullo bajo y constante, como cuando hay un grupo de personas conversando a cierta distancia y no puedes entender lo que dicen, solo percibes el tono general de la conversación. El sonido provenía del sector de comida preparada en la planta alta. Subí las escaleras corriendo, con mi linterna en una mano y mi radio en la otra, preparado para encontrar a intrusos. Al llegar al segundo piso, el silencio era absoluto. Ni siquiera el zumbido eléctrico de los refrigeradores que algunos puestos mantenían conectados durante la noche.
Revisé cada puesto, cada rincón, cada espacio donde alguien pudiera esconderse. Nada. Llamé por radio a la caseta externa para confirmar que nadie había entrado o salido del edificio. El guardia externo, Eliseo Montoya, confirmó que no había registrado ningún movimiento en las puertas desde el cierre oficial. «Tomás, ¿estás bien ahí adentro?», me preguntó Eliseo por el radio. Podía escuchar la preocupación en su voz. «Sí, todo parece estar en orden. Solo estoy teniendo algunos falsos positivos esta semana. Quizás necesito revisar mi audición», intenté bromear, pero ninguno de los dos reímos. Empecé a llevar un registro meticuloso de cada incidente. Fecha, hora exacta, ubicación específica dentro del mercado, tipo de sonido, duración aproximada, condiciones ambientales y cualquier detalle adicional que pudiera ser relevante. Después de 2 meses de documentación, identifiqué un patrón inquietante. Todos los incidentes, sin excepción, ocurrían entre las 2 y las 4 de la mañana. Nunca antes de las 2 ni después de las 4, y la frecuencia estaba aumentando. Al principio era 1 o 2 veces por semana. Para finales de octubre, estaba experimentando estos fenómenos 4 o 5 veces por semana. Decidí consultar con Eliseo y con el otro velador diurno, Marcelo Ruiz, quien trabajaba ocasionalmente en turnos nocturnos cuando yo tenía días libres. Nos reunimos una tarde antes de mi turno en una cafetería cerca del mercado. Les mostré mi registro completo de incidentes y les pregunté directamente si alguno de ellos había experimentado algo similar. Marcelo se quedó mirando las páginas de mi cuaderno durante largo rato antes de hablar. «Tomás, yo nunca te dije nada porque pensé que estaba imaginando cosas, pero sí, cuando cubro tus turnos, escucho esos ruidos. Las cortinas, los pasos, las voces. Pensé que estaba demasiado cansado o que el lugar me estaba afectando psicológicamente. Por eso prefiero el turno de día». Eliseo también contribuyó información valiosa. Desde mi caseta, a veces veo las luces del segundo piso encenderse y apagarse, pero cuando marco el protocolo de verificación contigo, me dices que todas las luces están apagadas desde tu posición interna. Lo he anotado como fallas eléctricas en mis reportes. Ahí fue cuando comprendí que no estaba solo en esto. Lo que estaba ocurriendo en el mercado San Rafael tenía múltiples testigos, y todos habíamos optado por el silencio individual, asumiendo que éramos nosotros los que estábamos fallando de alguna manera. Decidimos implementar un plan de documentación más exhaustivo. Yo llevaría mi celular grabando audio durante las rondas. Eliseo mantendría un registro fotográfico cada 15 minutos de las vistas externas del edificio, y Marcelo hablaría discretamente con algunos comerciantes de confianza para preguntar si alguno había notado algo inusual en sus puestos al abrir por las mañanas. La información que Marcelo reunió en los días siguientes fue reveladora y perturbadora. Al menos 5 comerciantes reportaron encontrar sus mercancías reorganizadas al llegar en la mañana, a pesar de que las cortinas permanecían cerradas y los candados intactos. El señor Esteban Salazar, dueño del puesto de abarrotes número 47, encontró 3 latas de conservas apiladas en forma de pirámide sobre su mostrador en 2 ocasiones diferentes. Las había dejado ordenadas en los estantes la noche anterior. La señora Patricia Ríos, del puesto de artículos religiosos número 92, encontró todas sus veladoras encendidas una mañana, a pesar de estar completamente segura de haberlas dejado apagadas. Y lo más inquietante, el señor Octavio Delgado, del puesto de carnes número 124, reportó que su báscula digital mostraba pesos registrados durante la madrugada. Su báscula tiene una función de memoria que guarda las últimas 20 pesadas. Al revisar la memoria una mañana, encontró 8 registros nuevos tomados entre las 2:15 y las 3:30 de la madrugada. Los pesos variaban entre 700 gramos y 2 kilos 200 gramos. Cuando el señor Delgado me mostró su báscula y los registros guardados en la memoria, sentí un escalofrío que recorrió completamente mi columna vertebral. «Don Tomás, esta báscula solo funciona cuando la enciendo manualmente con este botón. Yo la apago cada noche antes de cerrar. Y mire las horas de estos registros.
¿Quién está usando mi báscula en la madrugada?, me preguntó con una mezcla de confusión y miedo en sus ojos. No tenía respuesta para él. Le aseguré que revisaría el sistema de seguridad y las grabaciones de las cámaras, aunque en el fondo sabía que no encontraría nada útil. El mercado solo tiene 6 cámaras de seguridad, todas ubicadas en entradas y salidas, ninguna en el interior. Es un sistema obsoleto que el ayuntamiento ha prometido actualizar durante años sin hacerlo. El incidente definitivo ocurrió un martes de noviembre. Recuerdo que era martes porque ese día siempre tengo una carga menor de comerciantes que se quedan hasta tarde preparando mercancía para el miércoles, que es día de mercado ampliado con puestos externos. Realicé mi primera ronda a las 10 de la noche sin novedades. La segunda ronda a las 11:30 también transcurrió normalmente. A las 12:30 me preparé un café en mi pequeña oficina, revisé los reportes del día anterior y actualicé mi bitácora personal de incidentes. Todo estaba tranquilo, quizás demasiado tranquilo. A la 1:45 de la mañana comencé mi tercera ronda. Decidí cambiar mi ruta habitual y empezar por la planta alta, específicamente por el sector de comida preparada donde había escuchado las voces semanas atrás. Subí las escaleras metálicas que conectan ambos niveles, el sonido de mis botas resonando en el silencio absoluto del mercado. La temperatura en el segundo piso era notablemente más baja que en la planta baja, y mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor visible bajo la luz de mi linterna. Marqué mi primer punto de control en el reloj checador ubicado al inicio del pasillo principal del segundo piso. Eran exactamente las 1:52 de la mañana. Comencé a caminar lentamente, proyectando mi linterna hacia ambos lados, verificando cada cortina metálica, cada candado, cada señal de que algo estuviera fuera de lugar. El piso de concreto pulido reflejaba parcialmente la luz de mi linterna, creando sombras alargadas que se movían con cada paso que daba. Los puestos de comida preparada están numerados del 201 al 238, ocupando todo el ala norte del segundo piso. Cuando llegué aproximadamente a la mitad del pasillo, frente a los puestos 218 al 222, mi linterna comenzó a parpadear. No era un parpadeo por batería baja, sino un parpadeo rítmico, como si algo estuviera interfiriendo con su circuito eléctrico. Golpeé suavemente la linterna contra mi palma, un gesto instintivo que todos hacemos, aunque sabemos que raramente sirve de algo. La luz se estabilizó momentáneamente, pero luego volvió a parpadear con mayor intensidad. Y entonces, en ese momento preciso de oscilación entre luz y oscuridad, escuché el sonido. No fue el sonido de una cortina metálica esta vez. Fue el sonido inconfundible de pasos múltiples. No una persona caminando, sino varias. Pasos que se movían con propósito, como cuando los comerciantes están ocupados preparando sus puestos, moviéndose de un lado a otro, organizando mercancía, arrastrando ocasionalmente cajas. El sonido provenía de varios puntos simultáneamente, rodeándome en ese pasillo. Podía distinguir al menos 4 o 5 fuentes de sonido diferentes. Inmediatamente encendí todas las luces que pude alcanzar, presionando los interruptores que controlan la iluminación del segundo piso. Las luces fluorescentes parpadearon 2 veces antes de encenderse completamente, ese característico zumbido eléctrico llenando el espacio, y bajo esa luz fría y artificial vi algo que hizo que mi cerebro se negara a procesar durante varios segundos. Las cortinas metálicas de los puestos 219, 220 y 221 estaban levantadas aproximadamente medio metro del suelo. No completamente abiertas, solo lo suficiente como para que alguien pudiera pasar agachándose. Los candados seguían cerrados en sus argollas, las cadenas seguían tensadas. Físicamente era imposible que esas cortinas estuvieran levantadas con los candados aún asegurados. La única manera de levantar una cortina metálica es desde abajo, y para hacerlo con los candados puestos, tendrías que literalmente cortar el metal o romper la estructura de soporte. Di 3 pasos hacia atrás, mi mano buscando instintivamente el radio en mi cinturón, pero no podía apartar la vista de esas cortinas, y entonces comenzó el sonido más aterrador que he escuchado en mi vida.
Desde el interior de los 3 puestos con las cortinas levantadas, empecé a escuchar el sonido de objetos siendo movidos, el tintineo de cucharas contra ollas, el roce de platos siendo apilados, el sonido de líquido siendo vertido en recipientes. Era exactamente el sonido que producen estos puestos cuando están operando durante el día, cuando los comerciantes están cocinando y sirviendo comida. Mi linterna, que había dejado de parpadear cuando encendí las luces generales, ahora apuntaba directamente hacia el puesto 220. Desde mi posición podía ver parcialmente el interior a través del espacio abierto bajo la cortina. Vi sombras moviéndose, no siluetas definidas, sino sombras proyectadas sobre el piso y las paredes internas del puesto, como si hubiera personas trabajando allí dentro, bajo una fuente de luz que yo no podía identificar. Forcé a mis piernas a moverse y me acerqué al puesto 220, agachándome ligeramente para poder mirar directamente bajo la cortina levantada. Lo que vi no tiene explicación lógica que yo pueda ofrecer. El interior del puesto estaba iluminado, a pesar de que los interruptores internos estaban apagados. Era una luz tenue y amarillenta, similar a la luz de una vela, pero sin ninguna fuente visible. Y en esa luz vi objetos moviéndose solos. Una espumadera levitó desde el área del fregadero hasta la estufa industrial. 2 platos se deslizaron desde una estantería hasta el mostrador con un movimiento fluido y controlado. Una olla grande se inclinó ligeramente, como si alguien invisible estuviera vertiendo su contenido en otro recipiente. Saqué mi celular con manos temblorosas y comencé a grabar un video. Necesitaba documentar esto. Necesitaba prueba de que no estaba teniendo un episodio psicótico o una alucinación inducida por falta de sueño. El video muestra exactamente lo que describí. Objetos moviéndose sin contacto físico visible, sombras sin cuerpos que las proyecten, y esa luz amarillenta sin origen identificable. Grabé durante 43 segundos antes de que mi celular se apagara abruptamente, a pesar de tener el 72% de batería cuando comencé a grabar. En el instante en que mi celular se apagó, los sonidos cesaron. Todo quedó en silencio absoluto nuevamente, y las 3 cortinas metálicas descendieron simultáneamente, produciendo ese sonido metálico que yo había estado escuchando durante meses. Descendieron suavemente, como si fueran bajadas por manos cuidadosas, hasta quedar completamente cerradas. Los candados permanecieron en su lugar, intactos, como si nunca se hubieran movido. Me quedé paralizado en ese pasillo durante varios minutos, mi respiración acelerada, mi corazón latiendo con tanta fuerza que podía escuchar la pulsación en mis oídos. Eventualmente, logré moverme y bajé las escaleras casi corriendo, dirigiéndome a mi oficina. Intenté encender mi celular repetidamente, pero la pantalla permanecía negra. Lo conecté a mi cargador de emergencia y finalmente, después de 5 minutos, se encendió. Revisé inmediatamente el video que había grabado. Estaba ahí, guardado en mi galería, 43 segundos de evidencia de lo imposible. Llamé a Eliseo por radio. Necesito que subas aquí, ahora. No preguntes, solo sube. Eliseo llegó 3 minutos después, visiblemente preocupado por el tono de urgencia en mi voz. Le mostré el video sin decir una palabra. Lo vio completo 2 veces, su expresión pasando de confusión a incredulidad y finalmente a lo que solo puedo describir como terror controlado. Tomás, ¿esto es real? ¿No es algún tipo de edición o efecto? Me preguntó, aunque en su voz ya había resignación a la respuesta que sabía que vendría. Es real. Lo grabé hace menos de 10 minutos, arriba, en el 2º piso, los puestos de comida. Subimos juntos, ambos con nuestras linternas encendidas, a pesar de que las luces generales seguían funcionando. Los 3 puestos que había visto con las cortinas levantadas ahora estaban completamente cerrados. Revisamos los candados exhaustivamente. No había señales de manipulación, no había marcas de herramientas, no había nada que indicara que alguien había abierto o cerrado esas cortinas. Eliseo tomó fotografías de cada candado desde múltiples ángulos usando su celular profesional de alta resolución.
Hemos escuchado los ruidos durante meses. Sabíamos que algo extraño estaba pasando. Pero esto es diferente. Esto no es solo sonidos inexplicables. Esto es un fenómeno físico que contradice las leyes básicas de la realidad, dijo Eliseo, mientras guardaba su celular en el bolsillo de su chaqueta. Decidimos completar la noche manteniendo guardias conjuntas. Ninguno de los dos quería estar solo en el edificio después de lo que habíamos presenciado. Durante las horas restantes hasta el amanecer, no ocurrió nada más. Los comerciantes comenzaron a llegar alrededor de las 5:30 de la mañana, y para las 6, el mercado comenzaba su transformación habitual de espacio silencioso y vacío a bullicioso centro de actividad comercial. Antes de terminar mi turno a las 8 de la mañana, busqué específicamente al señor Delgado, dueño del puesto 220, uno de los 3 que había visto con la cortina levantada. Le pregunté directamente si había notado algo inusual en su puesto esa mañana. Revisó su espacio meticulosamente durante varios minutos antes de responder. Don Tomás, todos mis utensilios de cocina están limpios, completamente limpios. Yo los dejé sucios anoche porque estaba cansado y planeaba lavarlos temprano hoy. Pero están relucientes, como si alguien los hubiera lavado y secado cuidadosamente durante la noche, me dijo, mostrándome las ollas, sartenes y cucharas que brillaban bajo la luz matutina. Esa revelación me produjo una sensación aún más profunda de inquietud. Lo que estaba ocurriendo no era simplemente un fenómeno aleatorio o caótico. Había una intención, una lógica, un propósito detrás de estas manifestaciones. Como si entidades invisibles estuvieran realizando las tareas que los comerciantes normalmente harían, preparando los puestos para el día siguiente. Durante los días posteriores, Eliseo y yo compartimos el video con el administrador del mercado, el señor Gustavo Paredes. Su reacción fue de escepticismo inmediato, sugiriendo que había sido editado o que habíamos sido víctimas de algún tipo de broma elaborada por parte de los comerciantes. Pero cuando le mostramos las fotografías de los utensilios limpios del señor Delgado, las lecturas de la báscula con pesos registrados en horas imposibles y los reportes de múltiples comerciantes sobre mercancía reorganizada, su escepticismo comenzó a debilitarse. El señor Paredes autorizó la instalación de 2 cámaras de seguridad adicionales en el segundo piso, específicamente en el sector de comida preparada. Las cámaras fueron instaladas un jueves por la tarde y comenzaron a grabar continuamente esa misma noche. Yo no estaba de turno esa noche, era el descanso semanal que tenía asignado. Marcelo Ruiz cubrió mi puesto. A la mañana siguiente, Marcelo me llamó a mi celular personal. Su voz sonaba tensa, casi quebrada. Tomás, necesitas ver las grabaciones de anoche. Ven al mercado ahora mismo. No puedo explicártelo por teléfono. Llegué al mercado en menos de 20 minutos. Marcelo, el señor Paredes y un técnico de la empresa de seguridad estaban reunidos en la oficina administrativa mirando un monitor de computadora. Me hicieron espacio frente a la pantalla y reprodujeron la grabación. La marca de tiempo mostraba las 2:07 de la mañana. Las cámaras mostraban el pasillo del segundo piso desde 2 ángulos diferentes. Durante los primeros minutos no sucedía nada fuera de lo común. Pero a las 2:11 exactos comenzó el fenómeno. Las cortinas metálicas de no solo 3 puestos, sino de 8 puestos diferentes, comenzaron a levantarse lentamente. Los candados permanecían cerrados, las cadenas tensadas, pero las cortinas se elevaban como si alguien las estuviera levantando desde abajo, con fuerza sobrehumana. Y entonces aparecieron. No eran figuras sólidas, sino formas semitransparentes que se movían entre los puestos. La cámara no capturaba detalles definidos, solo siluetas borrosas que parecían estar realizando las tareas habituales de un día de trabajo en el mercado, preparando comida, limpiando superficies, organizando mercancía. Se podía ver claramente cómo los objetos se movían, levitaban y se reorganizaban, pero las figuras que supuestamente los manipulaban apenas eran visibles, solo distorsiones del aire, como ondas de calor en un día de verano. La actividad continuó durante 48 minutos. A las 2:59 de la mañana,
Todas las figuras se detuvieron simultáneamente, como si hubieran recibido una señal invisible. Las cortinas descendieron suavemente hasta cerrarse completamente, y las formas semitransparentes simplemente se desvanecieron, como humo dispersándose en el viento. A las 3:02 de la mañana, el pasillo estaba nuevamente vacío y silencioso. El técnico de seguridad, un joven llamado Iván Torres, que probablemente tenía no más de 25 años, estaba visiblemente perturbado. «Señores, yo reviso grabaciones de seguridad profesionalmente desde hace 4 años. He visto robos, peleas, accidentes, todo tipo de incidentes. Pero esto no tiene explicación técnica. No es un fallo del equipo, no es interferencia electromagnética, no es un problema de píxeles defectuosos. Las cámaras están registrando algo que físicamente está ahí, aunque no podamos entender qué es». El señor Paredes se reclinó en su silla, frotándose el rostro con ambas manos. «Necesito pensar sobre esto. Necesito consultar con alguien. No sé con quién, honestamente. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Llamar a un investigador paranormal? ¿Informar al ayuntamiento que el mercado está habitado por algo que no podemos explicar?» Durante las siguientes semanas, decidimos mantener la situación bajo estricta confidencialidad. Solo 6 personas conocían la extensión completa de lo que estaba ocurriendo. Yo, Eliseo, Marcelo, el señor Paredes, el técnico Iván Torres y un investigador privado que el señor Paredes contrató discretamente para analizar las grabaciones. El investigador, cuyo nombre nunca me fue revelado completamente, visitó el mercado en 3 ocasiones, siempre por la noche, equipado con instrumentos de medición que yo no sabría nombrar. Sus conclusiones, que el señor Paredes compartió conmigo en una conversación privada, fueron simultáneamente frustrantes y aterradoras. Las mediciones muestran anomalías en los campos electromagnéticos del segundo piso entre las 2 y las 4 de la mañana. Las fluctuaciones son significativas y no tienen fuente identificable. La temperatura en el área de comida preparada desciende entre 8 y 11 grados durante esos periodos, sin explicación climática o mecánica. Y hay lo que él llama puntos muertos, donde los instrumentos electrónicos fallan o se comportan erráticamente. Su teoría, si es que podemos llamarla teoría, es que el edificio está experimentando lo que él denomina resonancia de actividad residual. Básicamente, está sugiriendo que décadas de actividad humana intensa han dejado algún tipo de impresión energética que se manifiesta durante las horas de menor actividad. Le pregunté directamente, ¿está diciendo que el mercado está encantado? El señor Paredes suspiró profundamente. Está diciendo que hay fenómenos ocurriendo aquí que la ciencia actual no puede explicar completamente, pero que son medibles y documentables. Y que estos fenómenos parecen ser benignos. No hay daño a la propiedad, no hay amenazas a las personas, solo estas manifestaciones inexplicables. Benignos o no, yo ya no podía continuar trabajando en ese lugar. La primera vez que regresé a mi turno nocturno, después de ver las grabaciones de las cámaras de seguridad, intenté realizar mi ronda habitual. Subí al segundo piso alrededor de las 2:15 de la mañana, siguiendo mi protocolo establecido durante años. Pero cuando llegué al área de comida preparada y vi esas cortinas cerradas, sabiendo lo que ocurriría en cuestión de minutos, mi cuerpo simplemente se negó a continuar. Comencé a temblar incontrolablemente. Mi respiración se volvió superficial y rápida. Sentí náuseas intensas. Tuve que bajar inmediatamente y salir del edificio. Reconocí los síntomas inmediatamente. Había desarrollado lo que cualquier profesional de salud mental diagnosticaría como un trastorno de ansiedad severo relacionado específicamente con ese espacio. No era cobardía, era una reacción psicológica legítima ante haber presenciado repetidamente eventos que contradicen la estructura fundamental de la realidad tal como la entendemos. Durante 14 años, yo había operado bajo el entendimiento de que el universo funciona de acuerdo a ciertas leyes. Los objetos no se mueven sin fuerza aplicada. Las personas son visibles cuando están presentes. Las estructuras físicas, como las cortinas metálicas, no pueden atravesar candados sólidos.
Ver esas leyes violadas sistemáticamente había destruido mi capacidad de funcionar en ese entorno. Presenté mi renuncia la siguiente semana. El señor Paredes la aceptó sin intentar convencerme de quedarme. Creo que entendía exactamente por qué no podía continuar. Me ayudó a conseguir mi posición actual como supervisor de estacionamiento público. Un trabajo bajo el sol, en un espacio completamente abierto, donde puedo ver todo a mi alrededor en todo momento. Es un empleo menos remunerado y ciertamente menos interesante que ser velador del mercado, pero mi salud mental ha mejorado considerablemente. Marcelo también renunció 2 meses después de mi salida. Ahora trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial. Eliseo continúa en su puesto en la caseta externa, pero rechaza rotundamente cualquier turno que requiera que entre al edificio después de las 10 de la noche. Contrataron a 2 veladores nuevos para cubrir los turnos nocturnos. Según Eliseo, ninguno ha durado más de 6 semanas. El protocolo ahora es informar a los nuevos empleados sobre actividad inusual en el edificio, aunque obviamente no les muestran las grabaciones completas porque nadie aceptaría el trabajo. Los comerciantes continúan sus operaciones normales. La mayoría no conoce la extensión completa de lo que ocurre en sus puestos durante las madrugadas. Algunos, como el señor Delgado y la señora Ríos, tienen sospechas y han compartido sus experiencias de encontrar cosas movidas o limpias. Pero la mayoría simplemente atribuye estas anomalías a fallos de memoria o a compañeros de trabajo que realizan favores sin avisar. Lo que más me perturba, incluso ahora, varios meses después de haber dejado ese empleo, es la pregunta de por qué. ¿Por qué el mercado San Rafael? ¿Por qué entre las 2 y las 4 de la mañana? ¿Qué o quiénes son esas entidades que realizan tareas de preparación y limpieza? He investigado la historia del terreno donde está construido el mercado. Antes de los años 70, era un terreno baldío que ocasionalmente se usaba para mercados temporales al aire libre. Antes de eso, en los años 40 y 50, era parte de una zona residencial de clase trabajadora. No hay registros de tragedias significativas, no hay historias de eventos traumáticos asociados específicamente con ese lugar. Una teoría que he desarrollado, aunque no tengo manera de probarla, es que lo que presenciamos no son espíritus o fantasmas en el sentido tradicional, sino algo más parecido a ecos temporales. Como si décadas de actividad comercial intensa, miles de comerciantes realizando las mismas tareas día tras día, año tras año, hubieran creado algún tipo de impresión en el tejido mismo de ese espacio. Y durante las horas más silenciosas de la noche, cuando la actividad humana real cesa completamente, esas impresiones se reproducen a sí mismas. Pero esa teoría no explica por qué los objetos se mueven físicamente. No explica por qué los utensilios terminan limpios. No explica las lecturas de la báscula. Los ecos temporales, si es que tal cosa existe, deberían ser puramente visuales o auditivos. No deberían poder interactuar con objetos materiales. Lo que ocurre en el mercado San Rafael va más allá de cualquier marco explicativo que yo pueda construir. He hablado con 3 personas más que trabajaron en ese mercado en décadas anteriores. Un exvelador que estuvo allí en los años 90 me confirmó que también experimentó fenómenos similares, aunque en su época las manifestaciones eran menos frecuentes y menos intensas. Una mujer que fue comerciante durante 20 años me dijo que su puesto, el número 215, siempre estaba más frío que los demás y que ocasionalmente encontraba su mercancía reorganizada. Un administrador anterior que trabajó allí en los años 2000 me confesó que había recibido múltiples quejas de veladores sobre ruidos inexplicables, pero que nunca investigó seriamente porque asumió que eran exageraciones o intentos de conseguir turnos diurnos. Lo que esto me dice es que el fenómeno no es nuevo. Ha estado ocurriendo durante décadas, quizás desde la construcción misma del edificio, y está intensificándose con el paso del tiempo. Lo que eran ruidos ocasionales en los años 90 se convirtió en manifestaciones visuales y movimiento de objetos en la actualidad. Si el patrón continúa, ¿qué verán los veladores dentro de 5 o 10 años? ¿Qué tan tangibles se volverán esas presencias? A veces,
Cuando estoy en mi trabajo actual supervisando el estacionamiento, especialmente durante los turnos nocturnos cuando hay menos actividad, me encuentro pensando en esos pasillos del Mercado San Rafael. Me pregunto si las cortinas se están levantando en este preciso momento. Me pregunto si esas formas semitransparentes están preparando fantasmales comidas en cocinas silenciosas. Me pregunto si el nuevo velador está experimentando el mismo terror gradual que yo viví, empezando con simples ruidos metálicos y escalando lentamente hasta presenciar lo completamente imposible. Y lo que más me mantiene despierto durante algunas noches es otra pregunta más amplia. ¿Cuántos otros lugares tienen fenómenos similares? ¿Cuántos mercados, hospitales, edificios de oficinas, escuelas tienen sus propias manifestaciones inexplicables que ocurren cuando todos se han ido? ¿Cuántos guardias de seguridad y veladores en todo el país, en todo el mundo, están presenciando eventos que contradicen la realidad, pero permanecen en silencio por miedo a no ser creídos? El Mercado Municipal San Rafael sigue operando normalmente. Si ustedes visitaran ese lugar durante el día, verían un mercado típico, bullicioso y caótico, lleno de comerciantes amables vendiendo sus productos, familias comprando alimentos, el aroma de comida preparada mezclándose con el olor de frutas frescas. No verían nada inusual. No tendrían ninguna razón para sospechar que algo más habita ese espacio. Pero si pudieran estar allí a las 2:30 de la mañana, en el segundo piso, en el sector de comida preparada, verían las cortinas metálicas levantarse lentamente a pesar de los candados cerrados. Escucharían el sonido de actividad imposible. Y quizás, si tienen la desafortunada suerte que yo tuve, verían esas formas semitransparentes moviéndose entre los puestos, realizando sus tareas eternas, indiferentes a los observadores vivos que los contemplan con horror y fascinación. He conservado el video de 43 segundos que grabé aquella noche. Está guardado en 3 dispositivos diferentes y en la nube, porque parte de mí necesita esa validación tangible de que lo que experimenté fue real. Ocasionalmente lo veo, especialmente cuando comienzo a cuestionarme a mí mismo, cuando la memoria empieza a volverse difusa y me pregunto si quizás exageré o malinterpreté lo que vi. Pero cada vez que reproduzco ese video, cada vez que veo esos objetos moviéndose sin contacto visible, cada vez que observo esas sombras sin cuerpos, la realidad de la experiencia se reafirma completamente. No sé qué son esas entidades, no sé qué quieren, si es que quieren algo. No sé por qué el Mercado San Rafael específicamente es el escenario de estas manifestaciones. Lo que sí sé con absoluta certeza es que hay aspectos de la realidad que no comprendemos, fenómenos que operan fuera de nuestras estructuras científicas establecidas, y que estos fenómenos son mucho más comunes de lo que la mayoría de la gente imagina. Simplemente ocurren en los márgenes, en las horas silenciosas, en los espacios que la mayoría de las personas nunca frecuenta. Y para aquellos de ustedes que trabajan en turnos nocturnos, que custodian edificios vacíos durante las madrugadas, que caminan por pasillos silenciosos cuando el resto del mundo duerme, presten atención a los sonidos que escuchan. Cuestionen las cosas que encuentran movidas sin explicación aparente. Documenten las anomalías que presencian, porque quizás ustedes también están compartiendo su espacio de trabajo con algo que no debería existir según nuestro entendimiento actual de la realidad, pero que existe de todas formas, silencioso e inexplicable, realizando sus rutinas nocturnas en la frontera entre lo posible y lo imposible. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal, porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios. ¿Crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo nocturno? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.